Queridos amigos de Canal Capital, buenas noches. Un día más, una tarde más, estamos con todos ustedes. Hoy nos acompaña para hablar de la paz y los derechos humanos Augusto Ibáñez. Augusto Ibáñez, como reza su perfil, es abogado, ha sido magistrado, alumno del externado, también de la Universidad de Salamanca en España, y sobre todo ha vivido una época quizás de las más complejas que ha tenido en los últimos tiempos la Corte Suprema de Justicia. Entre el año 2007 y 2012 ha formado parte de la Sala Penal de la Corte Suprema y también ha ostentado su presidencia. Hoy vamos a hablar con él de aquello que depare esta conversación abierta entre Pedro Medellín y el que les habla, Baltasar Garzón. Como saben todos ustedes, no hay un formato previo, pero la idea central es hablar del estado de los derechos humanos, del estado de la paz, del proceso de paz y de cómo hemos llegado hasta este punto a lo largo de los últimos años, con todas las incidencias que seguro la experiencia de Augusto Ibáñez nos va a ayudar a comprender la compleja situación en la que Colombia se encuentra en este momento de su historia. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, señor Ibáñez. La primera cuestión que me gustaría plantearle es: ¿qué cree usted que una persona como usted, con esa experiencia acumulada, puede aportar o tiene que decir a una consecución de la paz y a la defensa de los derechos humanos en Colombia? Muy buenas noches a todos. Baltasar, buenas noches. Pedro, buenas noches a la teleaudiencia. Estos son dos temas arrobadores. Recuerdan ustedes que en época de estudio en las facultades, ese tema de los derechos humanos era absolutamente ausente. No existía una cátedra sobre los mismos. Es más, la persona que de alguna manera se atrevía a su estudio era excluido, señalado, y realmente tenía un prototipo de persona. Era una persona casi hiposa, tenía los jeans rotos, andaba con melena, un poco desarreglado, de poco baño, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, el que no sabe derechos humanos, el que no practica derechos humanos, el que no enseña derechos humanos, el que no hace propios los derechos humanos y los exige, pues ya no está dentro de la órbita de una sociedad moderna del siglo XXI que permite que esta formulación moderna de derechos haga parte de la sociedad, haga parte de la esencia misma de las personas. Y ahora con el proceso de paz, de Mil Amores acompañamos la idea, porque realmente encontramos que mucho de lo que debemos hacer por los derechos humanos en la cátedra, en las conversaciones, en las charlas, en los lugares más recónditos, tomando café, repensando el estado del arte de hoy, de ese nuestro estado tan querido que es el Estado colombiano. Magistrado, ¿qué es para alguien que ha ostentado la calidad de juez durante tantos años y que la sigue manteniendo, aunque ahora ya no esté en el ejercicio de la judicatura, un proceso de paz? ¿Qué elementos juegan en un proceso de paz para que adquiera este título y no cualquier otro? Sí, digamos que el proceso de paz es uno solo, Baltasar. Lo que pasa es que el proceso de paz tiene momentos de guerra y momentos de diálogo. Para mi gusto, el trozo del proceso de paz que inició el presidente Santos a buena hora es simplemente una reflexión más después de un momento de una fuerte reacción del Estado en un momento tipo de guerrerista, podemos decir así, pero es absolutamente normal. Hay momentos de reflexión, hay momentos de
diálogo, hay momentos de propuesta y hay momentos de fuerza. Porque es que resulta y pasa que un proceso de paz solamente se hace propio cuando existe una guerra, un conflicto armado interno como es el nuestro. Hay que reconocerlo. El gobierno hizo bien en reconocerlo. Usted sabe que hay muchos, o hay algunos, y entre ellos, en este mismo programa, hemos tenido la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, que niegan el título de conflicto armado interno. Es decir, que lo que Colombia vive o está viviendo no es un conflicto armado interno. No quiero focalizar en esta persona, pero se ha oído en forma muy potente por su parte decir que no existe conflicto armado interno y que además, eso lo digo yo, hay algunos que dicen que titularlo así, como lo estamos titulando, es hacerle el juego a la guerrilla, a las organizaciones terroristas, etcétera. ¿Qué piensa de ello? Técnicamente, independientemente del punto de vista político, porque desde el punto de vista político, pues es una cuestión muy efectista decir que es conflicto armado versus delincuencia, conflicto armado versus terrorismo, es efectista, eso ayuda a conseguir votos. Pero desde el punto de vista técnico, un conflicto armado es cuando la sociedad tiene tanta convulsión desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista armado, que se observa perfectamente que existen por lo menos dos contendientes, 12 organizaciones, dos aparatos de guerra por lo menos, aquí tenemos 3 o 4, que están disputándose o los intereses de la sociedad o el poder mismo del Estado, y hay que reconocerlo. Los Estados no les gusta reconocer que hay conflicto armado interno, porque parecería ser que pierde vigencia la fuerza del Estado. Y es lo contrario. Desde el punto de vista, para poder entender la naturaleza de ese problema, uno debería decir, hay un conflicto armado en un escenario en el cual, uno, hay un ejército que tiene unas jerarquías, ¿o no? O podemos hablar de conflicto armado cuando se trata de bandas criminales. Segundo, cuando el territorio está en disputa, cuando hay un territorio en disputa. Y tercero, cuando hay unas reglas de juego establecidas a través de una especie de leyes que imponen los contendientes a los pobladores de una determinada condición. Porque uno podría decir, se enfrentan dos bandas armadas, dos bandas de criminales están enfrentadas, pero eso no constituye un conflicto interno armado, ¿o sí? Es importante para que la gente pueda entender la naturaleza de esto, porque hay que entender muy claramente la naturaleza de una organización guerrillera como las FARC y su diferencia contra una organización como las BACRIM, las bandas criminales, sobre las cuales ustedes, cuando fueron magistrados de la Corte Suprema, hicieron una serie de reflexiones diferenciando el papel de una y otra. ¿Por qué no nos aclara eso? Es que ese es a ver, primero que todo, la guerra es un hecho. Ese tema antiguo que pasaba un heraldo con un palo muy elevado, con una bandera, y llegabas a la frontera o al palacio y decía, estamos en guerra, y el otro entonces sacaba un guante y entonces le pegaba en la cara y decía, lo estamos. Eso ya no existe. Esa declaratoria de guerra ya no es posible. Hoy el conflicto armado interno o el conflicto armado internacional es un hecho en donde hay muertos. Porque es que desde el punto de vista del DIH se entenderá que matar dentro de ciertas reglas es un hecho jurídicamente regulado por el DIH. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto armado y la mera tensión social? Como son las bandas criminales. En que las bandas criminales lo hacen es por extorsionar, por tener dificultades y tensiones sociales, etc. En cambio aquí estamos viendo que llevamos 50 años en donde una guerrilla se dice que está detrás del poder. Y ahora bien, con otras lateralidades de delitos que toca reflexionar, y para eso se tienen que sentar en la mesa. Es decir, entre otras cuestiones, cuando hablamos de conflicto armado interno, principalmente se cuestiona también el propio modelo de Estado. Se reivindica unas zonas concretas y hay una situación de violencia generalizada. Es así. ¿Y esas condiciones concurren en Colombia?
concurren en Colombia, pero pueden haber otras muchas variantes, Baltasar. Por ejemplo, puede suceder un tema de nacionalidad. Kosovo fue un caso absolutamente claro en donde las personas no querían hacer parte de un Estado. No tenemos aquí en Colombia esos estudios, no se ha dado tampoco, pero es un hecho que 50 años en donde hay personas armadas, alzadas contra el Estado, y otras lateralmente al Estado, disque protegiéndolo, como son los mal llamados paramilitares, y otra que es la fuerza legítima del Estado, no podemos decir que podemos darle el mismo manejo de unas personas que entran a una joyería a robar. ¿Por qué cree que políticamente se suscita entre la administración actual, la presidencia actual y la presidencia pasada esa diferencia o esa discrepancia en que se reconoce el conflicto armado interno por el presidente Santos y sin embargo en forma vehemente se contradice por el expresidente Álvaro Uribe? Es decir, ¿por qué razón, qué diferencia hay entre catalogar de una u otra forma en vista o en atención al proceso que se inicia de paz y con idea de finalización del conflicto? Voy a tratar de hacer una interpretación de lo que está pasando en esos dos mandatos. Yo creo que la anterior administración entendió que por medio de la guerra se obtiene la paz, casi poniendo de presente que la fuerza de la Constitución del 86 aún sigue vigente. Quiero entender que la nueva administración dijo los elementos sociales se dan porque hay crecimiento, porque las fuerzas militares están en el mejor punto desde la lista de armamento y de entrenamiento, y entendió que siendo el presidente de la República el gerente del orden público, que es una norma constitucional, hay otra también importante, que es el artículo 22 de la Constitución, que dice que la paz es un derecho y un deber. Eso es un delicado equilibrio. No quiere decir que si hay orden público no puede haber paz, o que si hay paz no puede haber orden público. Los tratados internacionales dicen que cuando se observa una situación de conflicto interno, no existe posibilidad de ruptura en la fuerza del Estado. Por el contrario, se ordena que la fuerza del Estado se mantenga y orden público también. Okay, pasemos al momento entonces en donde se empieza a buscar la solución a ese conflicto. Y el gobierno colombiano ha buscado, a través de distintos momentos históricos, el fin al conflicto. En unos casos lo buscó a través de la vía armada, tratando de derrotar al enemigo en el campo, otras veces a través del diálogo, y en distintos momentos se ha emprendido el diálogo. ¿Usted qué cosas percibe desde el punto de vista de su propia experiencia en lo que se está viendo comparativamente de lo que se está planteando en este momento en la negociación que ha abierto el presidente Santos, por ejemplo, con respecto a la negociación que se planteó con el presidente Pastrana en el año 99? ¿Qué diferencias encuentra usted entre esos dos tipos de proceso para finalizar el conflicto armado? A mí me preocupa mucho, Pedro, que se diga que no hay que repetir los errores del pasado, porque es que desde el punto de vista del proceso, no podemos decir que son errores, sino que son vicisitudes dentro de una negociación. Mire, lo que yo recuerdo de la época de Pastrana es que la zona de distensión ya no era Estado colombiano in situ, es decir, no existía presencia del Estado en la zona de distensión. ¿Qué se hizo allí? Recuperar por medio de los mecanismos de paz la fuerza del Estado. Ya llegó el médico, llegó el juez, y llegó el personero, y el alcalde pudo volver a muchos municipios de la zona. Etcétera. La policía fue una policía especial, pero había policía que es autoridad que viene del presidente de la República. Sí. Muy bien. Se hizo el acuerdo humanitario, primero en la historia, yo creo que de Latinoamérica. Ese acuerdo humanitario es el que permite y es el precedente, o digamos la forma más viable para otros muchos. Por ejemplo, un acuerdo humanitario de esta dimensión. Se devolvieron 380 militares. Eso la opinión pública tiene que recordarlo con aplauso. Es decir, no todo experimento anterior es malo y no todos son errores, sino que son formas de observar los procesos, temáticas especiales de exposición que pueden ser nutridos para el siguiente. Ese acuerdo humanitario se puede repetir. Por ejemplo, ¿por qué no lo decimos?
entreguemos los niños del conflicto. Los niños metidos en la guerra, Claro. que hacen parte de las organizaciones. Hace referencia al reclutamiento de menores y que están formando parte de la guerrilla. Ese, ustedes que son técnicos, no propiamente es un acuerdo humanitario, pero sí es un acuerdo operativo, es decir, llegar al nivel convencional. Será una muy buena seña. De pronto miremos otro tema de enfermos en el conflicto que estén secuestrados. ¿Por qué no volverlo a hacer y repensar? Lo que pasa es que se puede plantear ahí que no lo hagan porque eso sería reconocer como la comisión de un crimen contra la humanidad, que está catalogado como tal. Digo, puede ser. Pero el conflicto es permitido y se ha hecho. ¿Qué elementos hay hoy que plantea el gobierno o la negociación que abre el presidente Santos que me permitan pensar que no va a pasar lo que pasó con la negociación del presidente Pastrana? Dos cosas iniciales. Una, la negociación en el exterior. Eso es importante desde el punto de vista de la tranquilidad. No va a haber, digamos, dispénseme, sabotajes desde el punto de vista operativo. No se está planteando de inicio el tema correspondiente al cese al fuego porque se observó que el cese al fuego recupera las fuerzas y las fuerzas de ambos bandos, de ambas partes. Y tercero, la agenda es muy pequeña, en puntos, pero no en dimensión. La vez pasada con la administración Pastrana era una agenda bastante amplia, interesante, pero estábamos hablando de temas de Estado, es decir, se estaba poniendo en discusión y avenencia los temas de interés. Por ejemplo, si seguimos el mismo sistema o cambiamos un poco de economía. Por ejemplo, el tema correspondiente a si realmente el sistema de gobierno era el más indicado o habría que poner un poco de parlamentarismo. En este momento estamos hablando de 4 elementos. Tierras, sustancial. En Colombia, la guerra, para decirlo así, es por la tierra, desde siempre. 2, el tema del narcotráfico. Hay que variar en los puntos de la corresponsabilidad. No la corresponsabilidad en el control, sino también la corresponsabilidad en las consecuencias. Se está hablando de participación política, pues obviamente que sí. Puntos de interés dentro de una agenda que se pueden perfectamente manejar y hay que hacerlo y mirarlo con buen propósito. Es posible que eso se lleve a un buen puerto si las partes así lo quieren. También se habla por primera vez de víctimas y de reparación a víctimas. ¿Es eso un avance respecto de otros procesos anteriores o es simplemente que se explicita algo que estuvo presente también en otros eventos anteriores? Baltasar, yo creo que lo tengo que defraudar en ese plan, porque el problema de víctima también fue tratado en la metodología Pastrana, digamos así. Recuerden ustedes que hubo hasta una formulación de reforma constitucional para introducir en la Constitución del 91 2 elementos. Las víctimas, que vienen desde el planteamiento del 91, pero con firmeza. Y segundo, la Comisión de la Verdad. O sea que las víctimas a partir del año 91 sí ha tenido una gran importancia en el país. Lo que pasa es que no se ha encontrado la configuración conceptual hasta que la Corte Constitucional, por medio de la Ley de Justicia y Paz, la trae al país, la Corte Constitucional le da el beneplácito y la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, lo pone en vigencia. ¿Usted cree que las víctimas y la sociedad civil deben de intervenir en un proceso de paz? ¿Y en qué momento en su caso? No tanto en la negociación, sino en qué momento de este proceso que se inicia deberían tener una presencia las víctimas o la sociedad civil en general. Si la paz y el proceso de paz o los mecanismos para la paz es una propuesta de Estado, si así se mira, si así se observa y se aplica, pues víctimas somos todos los colombianos, porque todos somos población civil. Es que el proceso de paz es para proteger a la población civil. Y el mundo entero, porque somos víctimas universales y ante los hechos. Los ecuatorianos que son afectados por las acciones de las FARC, etc.
Pero el tema de precisión ahí desde el punto de vista, ustedes que son expertos en estos temas, a raíz de la legislación penal internacional que le da una connotación distinta, donde exige que en estos procesos ya no hay campos a la impunidad, ya no hay campos a las amnistías totales, a los indultos, sino que ante la existencia de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, o crímenes de guerra, pues hay que asumir entonces. Yo completaría lo que dice Pedro en el sentido más genérico de decir, ¿cuáles son los límites? En un proceso de paz, donde ha habido crímenes sistémicos, donde esencialmente lo que ha habido es violación de derechos humanos fundamentales de la sociedad en todos los niveles o selectivamente, ¿cuáles son los límites en un proceso de este tipo? Vamos a ver si lo podemos más o menos cosificar, pero ustedes me ayudan porque me están haciendo preguntas al tiempo y todos al tiempo como fuente de una. Entonces vamos Por eso vamos todos así. a una. Es así. El punto es este. Los límites debemos mirarlo de la siguiente manera. La Constitución del 91, Baltasar, en Colombia, incorporó los tratados internacionales. Ya se acabó la discusión si los tratados internacionales entraban en vigencia en Colombia inmediatamente, si era norma supraconstitucional, unas temáticas interesantísimas, pero hoy innecesarias. Entonces, si los tratados internacionales están ya en vigencia, lo que tenemos que mirar es hasta dónde los tratados internacionales permiten un juego de actividad para algo que se dice que la paz es un derecho y un deber. A través de ello, recordará Baltasar y Pedro que estuvimos en grandes charlas en Madrid, con el Centro de Toledo, en donde se estaba mirando con mucha precisión hasta dónde podía llegar la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz, que buena, que mala, que regular, no lo sé, pero es un buen propósito, empezó a dar el debate en Colombia de lo que se llama la transición, las leyes de transición, los mecanismos de transición, pero esa ley fue fruto de una interpretación y una aplicación de los tratados internacionales. Perdóname un segundo, porque es que está preguntando mucho y le gusta hablar mucho. No, pero es por rematar ese tema. Remátalo. Es solamente... entonces, ¿cree usted que esa jurisprudencia que la Corte Suprema elaboró en los casos de parapolítica y de justicia y paz, en algún momento puede ser un obstáculo para el proceso de paz que se inicia con las FARC? Por el contrario, me siento muy orgulloso de haber logrado con la Sala Penal, siendo su integrante, una postulación, una formulación de buscar la legitimidad de los tratados, interpretar la Ley de Justicia y Paz y de esa manera alcanzar a vislumbrar dos cosas: lo que se llama la zona de transición, lo cual quiere decir que la Ley de Justicia y Paz no solamente es una y única, sino puede haber más, y dos, la propuesta que hizo la Corte Suprema de Justicia en su momento de una Comisión de la Verdad, porque es que la Comisión de la Verdad también es una forma de transición. El punto está aquí en una preocupación grande que están expresando sobre todo los opositores al proceso de paz. Así como el proceso de negociación con los paramilitares estuvo regulado por la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, este proceso está siendo regulado por el llamado Marco Jurídico para la Paz. Y los críticos dicen que ahí hay un indulto encubierto, que ahí hay una amnistía encubierta, que se está permitiendo, que este proceso va a permitir, a través de esa aplicación de la norma, que los narcotraficantes sean elegidos, que los guerrilleros sean elegidos, que los terroristas... Es el argumento, por ejemplo, que expuso en uno de los programas que hemos hecho acá el presidente Álvaro Uribe, para oponerse y decir las condiciones en este proceso no están claras porque el marco jurídico para la paz es en realidad un acto de impunidad. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted que conoce muy bien esa norma? Pues el marco jurídico para la paz es una muy buena intención. Eso es como cuando dicen en algunas actividades, con la cual o sin la cual la cosa sigue igual, porque lo que había desde el punto de vista jurídico era suficiente. Creo que ese marco le da confianza
al país en repensar la paz. Y desde el punto de vista de la impunidad, que es lo que más preocupa, indiscutiblemente, hoy en Colombia y en el mundo no puede haber impunidad porque los tratados internacionales lo impiden. La pregunta es, ¿los tratados internacionales impiden la paz? Por el contrario, dan legitimidad a un proceso de paz. ¿Qué van a meterse ahí narcotraficantes que terroristas? Miremos a ver cuáles son los límites en el DIH, porque en el DIH, Baltasar, recordemos, también se habla de terrorismo, o sea que no es el punto que asuste al técnico o a la sociedad. Hay que buscarles una salida. En Colombia no hay que ponerle un problema a cada solución, sino una solución a cada problema. Bueno, evidentemente, hoy día, como sabe bien, es difícil que cualquier actividad armada ilegal, cualquier confrontación bélica declarada o no, en la misma y en su financiación se rehúsen cualesquiera medios que sirvan para sustentarla. Una de ellos es el narcotráfico. Los ejemplos los tenemos a decenas. En Oriente, los tenemos en Afganistán, los tenemos en África, en Somalia, donde sustentan organizaciones criminales, organizaciones guerrilleras, donde se confunden. Es decir, no habría que evolucionar en esos conceptos muchas veces formales y huecos para llegar a la conclusión de que un conflicto armado interno generalizado se define por otros componentes que no por el de la financiación, por ejemplo. Pero recordemos, Baltasar, cuando se empezaron a hacer los primeros documentos en Sierra Leona, que además del narcotráfico había un problema de diamantes. Antes, sí. Es lo mismo, además, la explotación de recursos naturales, en la base de todo el conflicto en Congo y en los Grandes Lagos son los recursos naturales, el coltan, es el oro, es decir, son elementos que son todavía de alguna forma peores, o al menos al mismo nivel que puede ser el narcotráfico. Y efectivamente, si toda la negociación se va a dar alrededor de la financiación y no del problema esencial como es la tierra, pues no estamos haciendo nada. Por eso los componentes de los 4 puntos me parecen no solamente ilustrativos, sino necesarios y de pronto satisfactorios para poder llevar a cabo una negociación. Pero el narcotráfico es un problema no solamente de Colombia, sino un problema de la corresponsabilidad mundial. Bueno, repensemos el tema porque es que resulta y pasa que el punto fundamental de hoy de la reflexión en el mundo está, ¿qué hacemos con el fenómeno? El fenómeno existe. El fenómeno existe porque cuesta, porque del gramaje inicial al gramaje final es diferente el valor, porque de todas maneras toda prohibición causa un apetito, es decir, son muchos los problemas económicos, sociológicos y hasta psicológicos que puede llevar un tema de esto. Es que fíjese, ahora que dice esto, recordaba la conversación con un alto responsable de la policía en Colombia, general, en el que me decía, hablando de los temas de la incidencia del narcotráfico y de otros fenómenos criminales, me decía, mire, señor Garzón, en la financiación de las FARC ya no es el elemento principal el narcotráfico, sino la minería ilegal. Es decir, se está evolucionando. Entonces, mantener un discurso de que es el narcotráfico el elemento principal, yo creo que puede contradecir lo que la realidad establece. ¿Y el tráfico de armas? Claro. Eso también puede ser un bonito acuerdo operativo. Entregar las armas pesadas, por decirlo de alguna manera, que permite también bajar un poco el conflicto. Es que el punto fundamental es meternos en la Constitución del 91 y actuar conforme a ellas. Si ya estamos a punto de sentarnos a la mesa, no empezar a decir que no se puede cuando resulta y pasa que es como cuando uno va a cine y entonces ya está contando el final, está en desacuerdo con el final y no hemos comprado la boleta. El punto es entrar primero a la negociación, a ver qué es lo que se produce, la mesa. Pero vayamos ya en el escenario de la negociación. Usted dice,
el marco jurídico para la paz es algo inane, que no, realmente que hay las condiciones. Pero es un buen propósito. Que es un buen propósito. El primer punto, usted dice, bueno, entonces el asunto aquí fundamental es la tierra. El otro asunto fundamental tiene que ver con los derechos humanos, el otro asunto tiene que ver con la naturaleza con la que se va a considerar en la negociación a los miembros de las FARC. Por ejemplo, si se les considera combatiente, la discusión y la negociación tendrá un curso. Si no se les considera combatiente, si se les considera de otra manera, tendrá otro curso. ¿Cuál va a ser el marco que tengan los negociadores del gobierno para decir, en la negociación con las FARC, estamos negociando aquí con un grupo de bandoleros o con una organización insurgente, una organización armada ilegal, etcétera? Y eso tiene unas diferencias importantes desde el punto de vista de la legislación, ¿o no? Claro, pero es que yo no puedo estar, o el Estado, perdón, no puede estar negociando con delincuencia común porque para eso están los mecanismos penales. Para el presidente Uribe eso era delincuencia común, por eso él decía que no había conflicto armado, que lo que había era un grupo de delincuentes ahí y de terroristas. Pero es que esa postura es la postura del punto importante de la guerra. Interesante, pero es que estamos en otra. Y esta otra lo que dice es que hay partes en el conflicto. Y las partes en el conflicto se regulan por medio de los convenios internacionales, entre otros el DIH. Y entonces, si estamos hablando de partes, estamos en igualdad de condiciones desde el punto de vista de la óptica de la negociación, no desde el punto de vista de la legitimidad, desde el punto de vista de la negociación. Estamos hablando de partes. Me llamaba mucho la atención la semana pasada decir, pero es que ¿cómo el Estado se va a rendir frente a unos delincuentes? Bueno, un momento, pero si estamos hablando de partes, yo no puedo exigirle que ellos vayan estrictamente a entregarse con un radio y en sudadera. Partes es un concepto muy técnico. Para un ciudadano que le expliquen qué significa una parte, significa, ¿los van a llamar combatientes? Los van a llamar combatientes, Pedro, por esto, porque es que resulta y pasa que desde el punto de vista técnico, cuando se aplican los tratados de Ginebra, es decir, el DIH, estamos frente a una confrontación entre iguales desde el punto de vista de la negociación, no desde el punto de vista de la legalidad. Derecho humano a la verdad, a la justicia y a la reparación. El trípode que hoy día es indiscutible para cualquier víctima de un conflicto armado o de la violencia institucionalizada o de cualquier actor legal o ilegal armado en un país. Usted ha hecho antes referencia, y esto me va a servir de puente para que podamos después, si le parece, hablar de la Ley de Justicia y Paz, pero antes quiero hacer mención a algo que la Corte Suprema, y además, si no recuerdo mal, fue una nota suya, la de la Comisión de la Verdad, la necesidad de una Comisión de la Verdad. Usted sabe que en Colombia primero se ha negado toda posibilidad de la existencia de una Comisión de la Verdad, se ha dicho que no era oportuna, se ha dicho que podía representar impunidad, ahora se repiensa esa necesidad. ¿Qué cree, qué papel piensa que puede jugar una Comisión de la Verdad como elemento complementario o alternativo, no sé cuál es su postura,
frente a la justicia en un proceso de paz y en una situación como la de Colombia respecto del proceso iniciado. Luego, si le parece, hablamos de los paramilitares, que ya está como más estructurada la acción frente a los mismos. Y ello para cumplir ese derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En el viejo derecho penal, la persona perjudicada exigía dinero, indemnización. Pero después de las experiencias de los conflictos, entre otros el de Sudáfrica, ya se piensa no en el perjudicado, sino en la víctima. Estamos cambiando no solamente de lenguaje, sino de contenidos. Y ya la víctima no está detrás de una cuestión económica, sino de una reparación que es verdad, justicia y reparación. Que es decir, una reestructuración de su derecho. ¿Cuánta verdad, cuánta justicia, cuánta reparación? Ese es un punto que toca medir sentados dialogando. La justicia, pues no se va a acabar, porque es que resulta y pasa que lo tradicional es el jus puniendi del Estado, es la imposición de una sanción, es la relación de la soberanía del Estado. ¿Verdad? Pues hay que mirar también desde cuándo quieren hacer la investigación, qué delitos van a incluir, qué especies sociológicas van a intervenir, qué especialistas lo van a llevar, y experiencias, muchísimas. Y reparación, la gente puede decir, no muy técnicamente, pero puede decir, yo me siento reparado con la verdad. Lo que no puede decir, yo me siento reparado, como en un caso que sucedió en la corte, siempre y cuando me hagan una plaza de toros porque a la persona que mataron le gustaban los toros. Le gustaban los toros, sí. ¿Usted cree que en el acuerdo que se ha establecido, o en el preacuerdo que hay suscrito entre el gobierno y las FARC, habría los elementos suficientes para que la verdad fuese un elemento importante en este proceso de negociación? El común de las intervenciones o de las informaciones o de las entrevistas a los posibles negociadores de las FARC, el común denominador es buscar la verdad. La verdad que ellos están buscando desde el punto de vista de su criterio. La verdad que el Estado está buscando por medio de los elementos que pueda constituirse, porque no está constituida. Y Colombia en la mitad pidiendo la verdad, que es lo que está pasando en este conflicto. Por eso a la anterior pregunta, Baltasar, ¿qué nos gustaría más? ¿Una comisión de la verdad para todo? ¿O una comisión de la verdad que haga parte de la negociación del todo? Me explico. Unos pueden ir a la cárcel. Otros, los soldados rasos, pueden tener una serie de medidas especiales de, digámoslo así, pero no debe ser tan así, de readaptación social. Y una franja intermedia que clame por el proceso de la Comisión de la Verdad, que no es una estructura jurídica, pero tampoco es una estructura ausente de la parte jurídica. ¿Ejemplos? Muchísimos. ¿Con qué lo llenamos? Miremos con qué lo llenamos. El tema de justicia. ¿Cree que hay algún elemento ahí que ya clarísimamente marque a las partes que están negociando el acogimiento a la justicia? Es decir, ¿va a haber o tiene que haber una parte de justicia en esta negociación? Necesariamente debe cruzar por el tema de justicia, porque es que si yo me siento con otra persona a dialogar, el hecho de dialogar, el hecho de reconocer al otro, ya estamos a puertas de decir, vamos a solucionar los dos o un tercero. Y ese tercero se llama justicia. Usted formó parte del equipo, o incluso coordinó el equipo colombiano que participó en la elaboración de las normas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma, que se discutieron en la sede de Naciones Unidas alrededor del año 2000. Se produjo esa discusión. Por tanto, conoce desde el interior las tripas de esa norma, y después la interpretación que en la Corte Suprema han tenido que hacer de los tratados internacionales y de la incidencia dentro de Colombia, le ha llevado, como digo,
a un conocimiento amplio de esa materia. Muchas veces en las discusiones, en los diálogos, se acude, no sé si con ligereza o con desconocimiento, o en todo caso con profusión, es decir, ojo, porque va a entrar la Corte Penal Internacional y si no se hace esto, estará esto. Es decir, ¿cuál es el discurso? ¿Cuáles son los límites? Es decir, ¿entra la Corte Penal Internacional? ¿No entra? ¿Qué puede hacer la justicia? ¿Qué debe hacer la justicia frente a este tipo de crímenes? ¿Qué ha hecho la justicia en Colombia? Siempre se señaló que la Corte Penal tenía dos elementos importantes. Uno, que era en contra del Estado para perseguir a militares, etcétera, etcétera. Y dos, que iba en contra de la paz, que no se podía negociar nada. Ninguna de las dos cosas es cierta. Ni la Corte Penal está para perseguir militares, porque es que la Corte Penal no es para perseguir a alguien, sino que él comete un delito. Y dos, la Corte Penal no está en contra de la paz, porque es que es precisamente el desarrollo del DIH y los derechos humanos que llevaron a una entrega de soberanía, entre comillas, porque es complementaria, para que una corte externa juzgue los crímenes que una jurisdicción interna ha perdido el examen de grado. Es que el problema de la Corte Penal es que cuando las jurisdicciones nacionales no cumplen, perdieron el examen de grado, pues toca acudir a otra. Pero el punto fundamental está en esto. Colombia tiene un sistema jurídico y judicial de 120 años de servicio, de profundidad. ¿Con errores? Es posible. ¿Con adelantos? Sí, señor. Pero el punto fundamental es que no hay colapso judicial. Vamos a comenzar a redondear ya para cerrar el final del programa. Punto 1. Podríamos decir, con base en estas respuestas que usted ha dado, que quienes se oponen, quienes argumentan que este proceso de paz va a estar atravesado por la impunidad, por los indultos y las amnistías disfrazadas en el marco jurídico para la paz, no tienen la razón. Es decir, tenemos la seguridad jurídica de que este proceso va a estar regulado conforme a la legislación, conforme a los tratados internacionales. Estoy en la plena seguridad de ello, y es más, pienso que están viviendo con la Constitución del 91 y aplicando la Constitución del 86. ¿Cree que el sistema de justicia y paz, la Ley 975 del año 2005, tiene recorrido para acoger este proceso? Puede tener elementos de interés, pero nos parece que esa iniciativa y aplicación es insuficiente para lo que se desea y para lo que se quiere desde el punto de vista de resolver el conflicto. ¿En qué es insuficiente? Es insuficiente porque simplemente tiene a una de las partes. Yo no vería con un buen propósito que en una negociación las FARC aceptaran per se, ojalá fuera, aceptaran per se entrar a la Ley de Justicia y Paz, porque no se sienten cómodos. Yo sé que se han entregado miembros de las FARC aplicando la Ley de Justicia y Paz, pero no es tan correcto. Al principio del programa yo mencionaba su etapa como magistrado 2007-2012. Querría que en el contexto en el que nos estamos moviendo, que recordara el peor momento y el momento más dulce de su trabajo. El peor momento no lo tengo en el computador mental, porque todo fue una experiencia satisfactoria, de gran aprendizaje, y el mejor momento fue cuando se pudo decir que la rama jurisdiccional era independiente, era autónoma y se hacía respetar. Usted recuerda que hubo graves confrontaciones y situaciones tensas entre distintos poderes del Estado y sobre todo incluso en lo personal, miembros de la Corte. ¿Qué le queda de aquello? Y déjame complementar la pregunta. Yo sí creo que usted tuvo un momento fuerte y difícil cuando el presidente Uribe lo acusó de ser mentiroso a través de un comunicado institucional de la presidencia. Que hay momentos amargos y hay momentos dulces, y en ese escenario, ¿no? Es bueno, en esto hay una tensión muy fuerte. ¿Cómo verse? Ese momento fue muy importante para mí porque
significó que haciendo que la rama judicial fuera respetada y tuviera independencia, independientemente de los epítetos, una corte respetada a nivel internacional, me sentí un magistrado, y todos los ataques que de allí surgen los he tomado como unos detalles de fina coquetería. Antes de esa época, yo recuerdo que usted estuvo en el Caguán, ¿verdad? Sí. Incluso coincidiendo de su vuelta de Nueva York, en Naciones Unidas, con la discusión sobre el Estatuto de Roma. ¿Qué anécdota recuerda? ¿Qué papel jugó el Caguán? Y personalmente, ¿qué supuso aquello para usted? ¿Y alguna anécdota que ilustre esa experiencia? Como estábamos en la doble visión de negociar la implementación de la Corte Penal, y estábamos al mismo tiempo en el punto estricto de la negociación del acuerdo humanitario, el que estaba más ilustrado de eso era las FARC. Un día en mesa de trabajo, recuerdo yo que el mono hoy me dijo, bueno, doctor, cuénteme, ¿cómo va la negociación de la Corte Penal? Le dije, bueno, pues imagínese usted, un tema muy delicado y muy técnico. ¿Qué cree usted? Dijo, pues que sí, tiene que quedar muy bien redactado, porque si no queda bien redactado, de pronto nos vamos todos para allá. Una última pregunta, por mi parte, muy breve o muy amplia. Manda también el horario. ¿Cuál es el papel de la justicia en un proceso de paz? La justicia le corresponde resolver por medio de decisiones el conflicto social y con la grave dimensión de resolver el conflicto armado, que es mucho más complicado. Las armas y la justicia son antípodas, pero observe, Baltasar, que nos ha tocado o nos tocó en su momento, y me siento muy contento por eso, de tratar de resolver el conflicto montado en el conflicto, que es el tema más delicado. ¿Está preparada la justicia colombiana para afrontar este desafío? Yo creo que sí. La justicia colombiana está preparada y auguro los mejores éxitos para ello. Mi última pregunta tiene que ver con una afirmación que hace en crítica el presidente Álvaro Uribe. Critica muy duramente que el gobierno de Santos haya tocado la Constitución para la paz. ¿Usted qué opina? Mire cómo son las épocas y los diseños. El ejemplo cunde. Mire cómo Santos propone al Congreso cambiar la Constitución para la paz y el Congreso lo acepta. Pero mire cómo se toca la Constitución en otras épocas solamente para la reelección. Es decir, es más importante tocar la Constitución para la paz que tocar la Constitución para elegirse. Es más de Estado tocar la Constitución para la paz. Este ha sido Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Le agradecemos, doctor Ibáñez, el habernos recibido aquí en su despacho en Bogotá para esta entrevista. Fue un placer estar con ustedes. Hemos visto una entrevista en la cual Augusto Ibáñez ha expuesto de manera exhaustiva su experiencia. Hemos visto los momentos difíciles de su presidencia en la Corte Suprema, los aportes que hace con respecto a las necesidades de que este proceso se pueda confiar en que las autoridades judiciales tienen un papel, que están preparadas para ello. Nos hace reflexionar sobre un punto importante que vale la pena que quede ahí y que de pronto profundicemos sobre eso, y es la necesidad de una comisión de la verdad, un mecanismo que permita una especie de cierre social respecto a ese proceso de reconciliación y reencuentro que tiene que marcar entre los colombianos el cierre de un proceso de negociación hacia la paz. Nos queda ese punto, nos quedan muchos otros puntos que podríamos haber conversado con Augusto Ibáñez y le agradecemos, lo vamos a invitar a una nueva oportunidad. Les agradezco a ustedes, junto con Baltasar Garzón, el habernos acompañado en esta hora de conversación interesante con Augusto Ibáñez. Y los invitamos para la próxima emisión, el miércoles próximo, donde habrá otra persona
que nos ayude y que nos complemente todo el esfuerzo en entender el hablar de paz y de derechos humanos en Colombia. Buenas noches. Proceso. Puede tener elementos de interés, pero nos parece que esa entrar a la ley